3.4. El mercado como herramienta ecológica. Digamos que estamos de acuerdo con Harding, Hayek y von Mises, y con ellos, con la mayoría de los economistas, y que la asignación de recursos a partir de autoridades centralizadas, como en el socialismo planificado, no es eficiente. ¿Qué tiene que ver esto con el medio ambiente? Imaginamos que un gobierno trata de reducir las emisiones de azufre de un numeroso conjunto de empresas. Una opción sería el Command and Control. La autoridad especifica un límite por instalación con fuertes sanciones económicas asociadas. Otra posibilidad en esta línea sería establecer un impuesto sobre la producción de estas empresas. Ahora bien, ¿cómo calcular esos límites o ese impuesto? Si son demasiado exigentes, podrían hacer imposible la supervivencia de la empresa. También podrían ser demasiado suaves, perdiendo parte del potencial de reducción de emisiones de algunas de las empresas. Además, estas condiciones pueden cambiar rápidamente. ¿Cuánta información necesita tener el regulador y con qué ritmos de actualización? La alternativa basada en el mercado parte de considerar la atmósfera como un commons, solo que ahora los agentes económicos poseen partes de esa atmósfera en forma de derechos de emisión por una cantidad de contaminante. Cada empresa puede elegir qué hacer entre hacer uso de esos derechos, adquirir más a otros en un mercado específico si los necesita o vender parte de los que tiene. De acuerdo con el argumento de Hayek, la empresa tiene la mejor información sobre cómo produce, qué tecnologías puede incorporar y a qué precio, etc. Puede que le resulte más beneficioso reducir su nivel de emisiones ingresando lo obtenido al vender parte de sus derechos. Puede que prefiera emitir más, pero tendrá que contar con el coste de la adquisición de derechos. Si le hacen falta muchos, contribuirá además a que suba el precio, por la ley de la oferta y la demanda. Las políticas basadas en la creación de mercados tratan de responder a criterios como los del cuadro 3.1 y parecen haberse mostrado eficaces en casos como el llamado programa lluvia ácida norteamericano, basado en un mercado de emisiones que consiguió hacer descender las emisiones totales de dióxido de azufre más de 4 millones de toneladas a una fracción del coste estimado originalmente. En este cuadro 3.1 tomado del informe Harnessing Market Force Stubbins 1988-3. Criterios de evaluación de políticas ecológicas. ¿Conseguirán efectivamente las medidas nuestros objetivos ambientales? ¿Será el enfoque eficiente en costes? Es decir, ¿conseguirán los objetivos ambientales al menor coste posible para la sociedad en su conjunto? Esto es esencial si queremos maximizar la protección medioambiental por cada euro que gastamos. ¿Proporcionará la estrategia la información que necesitan las agencias gubernamentales? ¿Cuánto costará en el seguimiento, monitoring y la ejecución? ¿Será flexible la política frente al cambio? Cuando cambien las preferencias, las tecnologías o el uso de recursos, ¿se adaptarán las medidas a estos cambios y seguirán siendo efectivas? ¿O correrán el peligro de volverse ineficaces o incluso contraproducentes? Dará incentivos positivos y dinámicos a la industria, por ejemplo, impulsará a las empresas al desarrollo de nuevas tecnologías proambientales o a que mantengan las instalaciones ineficientes. ¿Estarán distribuidos de manera equitativa los efectos económicos de la política? ¿Serán entendibles para el público en general el objetivo y la naturaleza de la política? ¿Serán factibles realmente las medidas en tanto en su puesta en práctica por el Parlamento y en términos de su aplicación por los departamentos y agencias adecuados? Los mercados ecológicos suelen organizarse de 3 modos que comparten el carácter básico de la intercambiabilidad de derechos por dinero. Ellerman et al. 2003. Los créditos por reducción se otorgan con una certificación administrativa previa a aquellas instalaciones que reducen sus emisiones por debajo de una línea de base. Estos créditos pueden venderse a empresas que no alcanzan este nivel obligatorio para que los descuenten de sus emisiones. Los programas basados en media de emisiones tratan de facilitar el intercambio entre empresas de emisiones superiores e inferiores a un nivel predeterminado sin que medie ningún proceso de certificación. Por su parte, los programas de límite e intercambio, Cap and Trade, definen un límite agregado de emisiones que se divide en unidades de permisos de emisión, por unidades típicamente 1 tonelada. El reparto inicial de estos permisos se suele realizar entre las fuentes de contaminación existentes,
Cada instalación debe disponer de permisos suficientes para su nivel de emisiones, siempre con la libertad de comprar y vender estos derechos. Hay muchas dimensiones en el diseño de los mercados de emisiones. ¿Con qué reglas se reparten los permisos inicialmente? Puede hacerse sobre la base de la trayectoria pasada de las empresas, como regalo del abuelo, grandfathering, o con la información actualizada, updating, o bien con una venta o más típicamente una subasta. Pueden imaginar el argumento hayekiano a favor de la subasta inicial de los permisos al comienzo del programa. Los ingresos derivados de esta subasta inicial de derechos de emisión pueden destinarse a distintos fines, como el de amortiguar el posible impacto en la población de las consecuencias del cap and trade, como las subidas de precios. Puede también restringirse o flexibilizarse el comercio de derechos por zonas geográficas o en determinados momentos. También se puede ahorrar derechos, reduciendo más de lo que exige y empleando estos derechos de emisiones en años futuros, o pedirlos prestados de derechos futuros. También hay que considerar las reglas que permiten formar parte a unos u otros puntos de emisión. Las instituciones que facilitan el intercambio, subasta continua, brokers, los procedimientos de verificación, información, sanciones y ejecución, etc. Cada decisión que se tome en el diseño del programa puede tener consecuencias muy relevantes en su funcionamiento y eficacia. Y desde luego, ningún mercado puede ser eficiente cuando lo que se comercia en él es puro aire caliente, expresión que en inglés quiere decir algo falso, inflado, decimos también nosotros con parecida metáfora gaseosa, y muy apropiada para hablar del efecto invernadero. El hot air se aplica en la literatura especializada a los derechos de emisión artificiales que podrían llegar a negociarse en mercados de emisiones como el EU ETS, European Union Emission Trading Schemes, con el cual en este acuerdo se estableció, con el cual la Unión Europea ha tratado de implementar eficientemente el protocolo de Kioto. En este acuerdo se estableció que los derechos se asignan a todos los países a partir de sus niveles de emisión de 1969 y 1990, pero recuerde el lector que después de esta fecha se produjo en lugares como Rusia y Ucrania un fuerte colapso de la producción de estos países, especialmente en la industria pesada muy contaminante, de modo que sus derechos no representan emisiones reales y su intercambio en el European Union de Emission Trading Scheme distorsionaría gravemente la capacidad del mercado para reorientar eficientemente las emisiones de gases por efecto invernadero. Gases de efecto invernadero, perdón. En resumen, los mercados son, en el sentido hayekiano, algo así como grandes calculadoras descentralizadas. Nota 3, analogía inmediata de las redes neuronales. Decíamos, tenemos algo así como grandes calculadoras descentralizadas. Como todas las herramientas, solo funcionan con un cuidadoso diseño si se adaptan a la tarea y si se aplican teniendo en cuenta el contexto y su evolución. No pueden ser una nueva bala mágica, y en muchos casos, en contra del sombrío diagnóstico de la tragedia de los comunes, podemos encontrar muchos casos de instituciones tradicionales que han funcionado durante siglos superando la alternativa mercado o gobierno, ofreciendo otras vías posibles y eficientes de gestión colectiva de los recursos. (3.4.1) Ni mercado ni Leviatán, instituciones y commons. Leviatán, según nuestro glosario, el filósofo político inglés Thomas Hobbes empleó la imagen del Leviatán, un demonio bíblico, para representar la autoridad absoluta que surge del contrato social que firmaríamos para evitar la guerra de todos contra todos. Su obra Leviatán se publicó en 1651. Es cierto que allí donde no hay propiedad privada ni coerción estatal, los commons se deterioran sin remedio. ¿No hay otra manera de gobernar los recursos comunes? La politóloga Elinor Ostrom y reciente premio Nobel, aquí tenemos la nota 4 que dice: la Real Academia Sueca explicaba así la concesión de este premio compartido en 2009 con Oliver Williamson. Elinor Ostrom ha desafiado el saber convencional de que la propiedad común está mal gestionada y debería ser bien regulada por autoridades centrales, bien privatizada.
basada en numerosos estudios de pesquerías, pastos, bosques, lagos y cuencas hídricas gestionadas por usuarios. Armstrong concluye que los resultados son, con mayor frecuencia, mejores de lo que predicen las teorías estándar. Observa que los usuarios de los recursos frecuentemente desarrollan sofisticados mecanismos de decisión y aplicación de reglas para manejar los conflictos de intereses y caracteriza las reglas que promueven resultados exitosos. Como decíamos, la politóloga Elinor Ostrom, y reciente premio Nobel, ha tratado de contestar a estas preguntas mediante investigaciones como El gobierno de los comunes, Armstrong 1990, nota 5, aquí hay traducción española, Armstrong 2000. Existen numerosos ejemplos de grupos sociales en los que han surgido instituciones, muchas veces a lo largo de siglos, para regular colectivamente el acceso de los recursos de uso común, los CPR, Common Pool Resource. ¿Qué queremos decir aquí con institución? En palabras de Douglas North, 1990, se trata de las reglas del juego de una sociedad, las restricciones que dan forma a la interacción humana. North incluye aquí las reglas formales, leyes, códigos y las pautas informales, convenciones, costumbres, tradiciones, códigos de comportamiento, etc. Uno de los ejemplos preferidos de institución para la gestión colectiva de CPRs nos queda cerca de casa. Es el Tribunal de las Aguas valenciano y sus normas de utilización del regadío de la Vega de Valencia, una institución que ha pervivido probablemente desde hace más de un milenio. El tribunal, compuesto por un representante o síndico de cada uno de las comunidades de regantes, se reúne todos los jueves en la Plaza de la Virgen de Valencia para dirimir los conflictos entre los agricultores de la Vega. Las reglas y usos que rigen el aprovechamiento de las aguas del río Turia diseñan un complejo sistema de reparto asociado a la extensión de tierra poseída, a la posición del regante en la red de acequias y las condiciones de volumen de agua disponible. El tribunal decide si se han quebrantado las reglas, hurtando agua en tiempo de sequía, alterando los turnos de riego por desidia en el mantenimiento de las acequias para que el agua circule, etc. Las sanciones, todavía medidas en sueldos como en la Edad Media, las impone el síndico de la comunidad a la que pertenecen los infractores. Tienden a ser moderadas. ¿Bajo qué condiciones pueden estas instituciones evitar la tragedia de los comunes en su gestión de los CPRs? Elinor Ostrom, a partir de su revisión de los casos de CPRs, que funcionan en países como Suiza, Japón y España, propone las siguientes características de estas instituciones. 1. Límites claramente definidos. Los individuos u hogares que tienen derecho a extraer recursos del CPR deben estar claramente definidos, así como los límites del propio CPR. 2. Coherencia entre las reglas de asignación y suministro y las condiciones locales. Las reglas de asignación que restringen tiempos, lugares, tecnologías y o cantidad de unidades de recursos están relacionadas con las condiciones locales y a las reglas de suministro que requieren trabajo, materiales y o dinero. 3. Acuerdos por elección colectiva. La mayoría de los individuos afectados por las reglas de funcionamiento pueden participar en su modificación. 4. Seguimiento, monitoring. Los controladores que comprueban activamente las condiciones del CPR y el comportamiento de los beneficiarios son responsables ante estos o son los propios beneficiarios. 5. Sanciones graduales. Normalmente se aplican sanciones graduales dependiendo de la gravedad y el contexto de la infracción a los beneficiarios que violan las reglas de funcionamiento, por parte de otros beneficiarios, por responsables nombrados por los beneficiarios o ambos. 6. Mecanismos de resolución de conflictos. Los beneficiarios y sus representantes tienen acceso rápido a escenarios locales de bajo coste para resolver conflictos entre beneficiarios o entre beneficiarios y representantes. 7. Al menos un mínimo de reconocimiento de su derecho a organizarse. El derecho de los beneficiarios para diseñar sus propias instituciones no es puesto en cuestión por autoridades gubernamentales externas. Este tipo de gestión colectiva de los recursos naturales podría parecer marginal, pero se estima que existen al menos 500.000 grupos para el aprovechamiento de cuencas hidrográficas, zonas forestales, gestión de plagas, etc., con un total de entre 8 y 15 millones de hogares implicados. Preti 2003.
Pero en un mundo basado en el mercado y la tecnología y la empresa privada, la gestión colectiva de los recursos naturales se enfrenta a grandes dificultades. ¿Es posible hacer jugar a favor del medio ambiente esas mismas fuerzas de competición económica e innovación tecnológica del mercado capitalista?